Bienvenidos al Club de Cracks, patrocinado por Cueva Espacio Creativo, el mejor estudio del país para tus producciones de foto, video y podcast. Soy Ricardo Aparicio y en el Club de Cracks se exponen los secretos del éxito empresarial. Cada episodio presenta historias únicas de empresarios visionarios, quienes comparten sus conocimientos, desafíos superados y consejos prácticos. Así que síguenos y aprende cómo convertir tus ideas en empresas exitosas. Estamos hoy con Ricky Cuellar. Ricky, gracias por venir. Bienvenido al Club de Cracks. Danos una presentación de quién es Ricky y qué es lo que haces. Buenísimo, mil gracias por la invitación. Un placer estar por aquí. Bueno, yo soy Ricky Cuellar, al momento, pues, ¿verdad?, cofundador y CFO de Nico Technologies. Quizás como para hablar un poquito de la trayectoria. Por el 2016, 2017, lanzábamos una plataforma que se llamaba Hugo App, que creo yo que fue con la que nos identificamos bastante, porque fue una plataforma que marcó un antes y después, quizás diría yo, dentro del mundo de las startups, ¿verdad? Sí. Una plataforma que dejó un legado enorme, diría yo, en dos diferentes tipos. En la parte para el ecosistema, creo yo que el poder demostrar en Centroamérica que se puede generar algo desde aquí y que se puede dar un éxito. Y en la parte personal, pues, ¿verdad?, la confianza hacia inversionistas, hacia diferentes grupos, que creo que es parte primordial de lo que nos permite ahorita este nuevo proyecto de Nico. Entonces, hablando quizás de mi persona, salvadoreño, me gradué de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte con un double major en Administración de Empresas y Finanzas. Y luego de eso, pues, decidí regresarme aquí al Salvador, a trabajar en diferentes áreas, y luego, pues, verdad, decidimos emprender junto con los cofundadores de este proyecto, con Juan Maceda y Alejandro Argumedo. Y bueno, la historia nos lleva aquí a este nuevo proyecto ahora en el que estamos montados, que es el de Nico. Súper. Estando afuera, después que te graduaste, ¿estuviste trabajando en algún lado en los Estados? Sí, la verdad es que hice varios trabajos intermedios. Luego, después de que me gradué, me decidí. Yo creo que tal vez como que algo importante de lo que yo veía, y hay muchas personas, y obviamente respeto cada uno de los pensamientos. Hay mucha gente que dice, no, yo me voy y yo no regreso porque la oportunidad, el mercado en Estados Unidos es gigantesco, lo cual creo que sí lo es. Yo, mi perspectiva y mi idea siempre fue de regresar. Siempre me encantó El Salvador. He sido, pues, verdad, súper de familia. Y siempre veía que había una gran oportunidad. Es decir, veía las cosas pasando allá. Obviamente es un país de primer mundo que nos lleva ventaja en muchas cosas. Y yo decía, esto se pudiera ejecutar allá. Esto se pudiera ejecutar tal vez allá en El Salvador. Y fue así como... Entonces, luego de graduarme, a los días... Entonces me regresé y comencé a trabajar. De hecho, antes de comenzar el proyecto de Hugo, estaba en el mundo de fintech. Tenía un proyecto que estaba involucrado en la parte de préstamos, pero digitales. Y así fue como luego después comenzamos la parte de lo de Hugo. ¿Del lado de tu familia tienen empresas? Sí. Bueno, de ambos lados. Del lado de mi mamá y del lado de mi papá, empresarios ambos. Creo que eso ha sido súper importante porque vengo con eso. O sea, he visto a mi papá y mi mamá con maestrías. Entonces, mi mamá graduada de INCAE en Administración de Empresas. Ha sido la encargada de finanzas de compañías. Entonces, creo que sí he visto ese ejemplo. He vivido lo que es esa presión, pues, ¿verdad? De cuando las cosas... de repente hay proyectos grandes o cuando las cosas no están caminando del todo bien. Y creo que ha sido el mejor ejemplo o la mayor escuela, ¿verdad? Sí. Para lo que de repente hoy en día me toca vivir. Claro. ¿Y nunca te dijeron tus papás, mira, venite a la empresa, empecé a trabajar aquí y pues dale seguimiento? Sí, de hecho, bueno, cuando siempre me venía de repente en los veranos o en ciertos tiempos, ¿verdad? En las vacaciones, trabajaba ahí con ellos. Hubo una época también cuando recién me gradué que trabajé en uno de los proyectos, en una de las compañías de mi familia, de mis papás. Y, sin embargo, hubo un tiempo yo le dije a papá, mira, me gustaría como que tener un poquito de experiencia afuera. La relación de una u otra forma no deja de ser siempre que sos el hijo y a veces como mira, pues estás acá y no de repente poder vivirlo transparentemente. Pues no quiero decir que es una gran bendición, pero
creo que el hecho de poder trabajar en otro lugar a donde puedas tener un jefe que te pueda ver un poquito más objetivo, ¿verdad? En las cosas que están buenas, las que están malas y quizás poder afrontar y tener como que ese sabor quizás de lo que es el mundo real, ¿verdad? Entonces me fui así a otra compañía, una compañía que es regional y que opera aquí en toda la área centroamericana. Y ya después mi papá siempre me decía, mira, ¿qué vas a emprender o qué vas a hacer? Tenés ese feeling, tenés ese esquema. Y fue el que me empujó, básicamente, a meterme en este otro proyecto que te menciono, que fue quizás como que mi primer startup, ¿verdad? Y fue dentro del área de fintech. ¿Y cómo fue ese proceso para ti? O sea, empezar, me imagino que un proceso nuevo del que no conocías mucho, empezar un startup. ¿Cómo fue y qué aprendiste? Bueno, en esa primera startup tengo que decir que tuve la gran bendición siempre de mis papás. Ellos eran mi único inversionista. Ellos me fondearon ese proyecto. Tenía un acompañamiento por todo este know-how que te digo, ¿verdad? De la experiencia de mi mamá en toda esta área financiera y administrativa. Entonces tenía un acompañamiento de ella que me iba guiando y eso me permitía a mí pues enfocarme bastante en liderar el equipo y básicamente que ir viendo el esquema más comercial y de producto y no tanto como que la parte administrativa. Recordemos que todos los proyectos tienen su área súper cool, por decirlo así, y la no tan cool. Hay que sentarse de repente ahí a ver si los números están cuadrando y la parte contable, etc. Entonces, ese fue como que el apoyo que tuve. Algo interesante es que de este proyecto, y de repente los primeros programadores, los programadores que yo tenía en este proyecto fueron los primeros programadores que pasan a ser y en la parte de UAP, el proyecto de la plataforma de UAP, junto con, obviamente, Juan Maceda, ¿verdad? Que era el CTO que los lideraba y otras personas más, pero algunos venían ahí de esa. Ok. ¿Y de lo que estuviste trabajando con tus papás o algo así, qué fue lo que más aprendiste que te ayudó a iniciar como tu propia empresa? Buenísimo. Yo creo que, mira, hay diferentes mentalidades y es sobre todo la parte, porque uno, a veces el ser empleado obviamente se puede crecer y todo el esquema, pero la mentalidad y las responsabilidades son totalmente diferentes. No quiero decir que una es mejor que otra, pero sí el chip tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Cuando yo estaba en la parte del lado de empleado, tanto con mi papá como con otras compañías, cuando llegue el 15 y los 30, pues verdad te pones contento porque viene la plata y lo que estás pensando es dónde la vas a ir a gastar. Del otro lado, por decirlo así, empresario, liderando un proyecto, el otro lado de la moneda. Es decir, cuando vienen los 16, cuando vienen los 15 y los fines de mes, que básicamente viene esa figura de, bueno, hay que pagar salario, ¿verdad? Y cómo es el esquema, vienen las bonificaciones, vienen los aguinaldos. Entonces creo que cambia un poco el chip. Pero en términos generales, yo creo que sí pude ver y el valor que yo más grande me llevé dentro de mis padres es que la parte de liderazgo. O sea, creo que el valor, y siempre ellos me lo mencionaban, que el valor más grande dentro de una compañía es el trato a las personas. Es decir, el equipo de lo que tenés. Puedes tener el mejor producto del mundo, puedes tener toda la plata del mundo, pero si tu equipo no es ejecutor y no se logran llevar a cabo las ideas, entonces es bien difícil que el proyecto salga adelante. Así que yo creo que ese dar el trato a las personas, porque al final, sea cual sea el proyecto, sea cual sea la empresa, está hecha de las personas. Así que yo creo que el trato, creo que es el valor y la enseñanza más grande que yo me pude llevar ahí de mis papás. Quisiera como darles un poco más de contexto a las personas que están escuchando este episodio. ¿Cómo nace Nico? ¿Verdad? Porque creo que Nico nace a partir como de una separación que hubo en el sale de esta primera empresa que fue Hugo. Y ahí se fue desarrollando ya pues toda la sección que no se compró, ¿verdad? De Hugo. Correcto. Entonces quisiera que nos explicaras un poco más cómo fue todo eso. Mira, justamente como tú mencionas, básicamente que en Hugo ejecutamos esta venta. No me preguntes por qué. Porque yo a veces todavía veo para atrás y no termino de comprender, pero la compañía alemana no querían ciertas categorías, por decirlo así, o ciertas partes verticales del proyecto de Hugo. Y entonces nos propusieron, mira, para comprarlos tienen que retirarlas, tienen que sacarlas. Esto
nos abrió una puerta porque nosotros casi que el factor principal por el cual vendimos es porque veíamos una gran oportunidad en la parte de fintech. Y la parte de fintech era una de las áreas que, de hecho, ellos no querían. Entonces, cuando ellos nos plantearon este esquema, dijimos, bueno, hace sentido. Entonces, pudiéramos venderles esta parte de delivery, de last mile delivery, y continuar ejecutando esto que tú bien mencionas, ¿verdad? Que ya había tenido ciertos inicios. Quiero tal vez aclarar que no es que ya era algo corriendo, o sea, lo que teníamos allá era más que todo la intención y la idea. Quizás no era, en términos porcentuales, no era ni el 1% de lo que es Nico y todo lo que se tiene, pero creo que la idea y el esquema y la visualización de la oportunidad sí nacía ahí de esa visión que teníamos. Y el por qué nacía ahí no es que nos estábamos inventando nada, sino que si tú ves todas estas plataformas masivas en el mundo, un Gojek, el mismo Delivery Hero, ¿verdad? Que tiene su wallet y tienen otros esquemas amarrados un poquito al lado fintech. Quizás para ir más cercano en la región, Rappi, que tiene su RappiPay, por ejemplo. Entonces, es una visualización que cuando ya tienes una plataforma masiva, como la que nosotros teníamos, hace mucho sentido entonces poder ofrecer ese otro tipo de productos a los usuarios. Entonces, no lo pudimos ejecutar ahí dentro de Hugo. Y se da esta parte entonces del carve-out. Creo que de las mayores bendiciones que tuvimos es que se nos permitió llevarnos a cierto talento que ya estaba en Hugo y que de una u otra forma conocía cómo manejar ciertas cosas. Y ahí marca pues el inicio de este proyecto, de esta fintech, Nico. ¿Cómo fueron como los primeros pasos? O sea, ¿qué competencia había en ese momento cuando dijeron, bueno, vamos a empezar esta nueva empresa, Nico? Estos son los competidores. De esta manera nos vamos a diferenciar. Claro. Mira, súper importante, porque yo creo que de la industria de la que veníamos antes, con Hugo, por ejemplo, no quiero decir que no habían competidores, pero no había alguien que en el esquema de tecnología estuviera al nivel de los productos que nosotros visualizábamos. A diferencia de esta industria, que la industria de la banca, pues, ¿verdad? Es de la banca tradicional, ha estado ahí por muchos años. Hay grupos sumamente sólidos, grupos con una cantidad masiva de usuarios, pero sin embargo no hay muchas compañías que tengan el esquema de tecnología como nosotros lo visualizábamos. Entonces, vimos esa oportunidad, armamos, por decir así, el proyecto y luego de eso fuimos ya a presentarlo a un par de inversionistas que vieron e identificaron esa oportunidad desde el día 1, pues, ¿verdad? Súper rápido. Acudieron a hacer rondas de inversión, pero no tenían ya como tal vez algún banco interno como de lo que habían generado con Hugo para poder dar inicio o fundar las bases de esta nueva empresa. Sí. O sea, ¿te refieres como que el capital? Ajá. Sí, no. Mira, fue súper interesante ese híbrido. Yo creo que nosotros cuando vendimos la parte de lo de Hugo, por ciertas cosas, pues no recibimos la plata de forma inmediata. Hubieron que hacer, bueno, y es natural cuando se vende una compañía de este tipo y te compra un grupo que es público, entonces tiene que hacer 80,000 y un gran proceso de validación de diferentes cosas. Y luego de eso, de que ya se ha validado, entonces pues viene la parte del pago, ¿verdad? Que de hecho se manejan aún así ciertos escrows que todavía van en el tiempo liberándose. Pero entonces la respuesta a eso puntual es que no contábamos necesariamente con los fondos como para venir y montarla con fondos directos de nosotros. Entonces fue así como en ese interim, lo que estábamos, por decir así, vendiendo, se logra consolidar esto que nosotros veíamos como la visión del proyecto. Entonces nos juntamos, siempre los mismos co-founders de Hugo, y le dimos forma, por decir así. Vimos qué es lo que se necesitaba, armamos el proyecto, el modelo de negocio, y se lo fuimos a presentar a un par de inversionistas quienes estaban sabedores y fuimos transparentes. Mira, estamos saliendo de esto en un esquema de transición, pero parte de la negociación es que sí podemos ejecutar esta industria y podemos estar a cargo de ella y vemos un gran potencial. Y nos encantaría tal vez, no sé, después de salir de un proyecto
¿qué te puedo decir? Como Hugo, a donde vivimos experiencias y bendiciones súper grandes, pero también fue un proyecto de un nivel de estrés súper heavy, ¿verdad? Entonces, tal vez hubiera estado bonito hay un par de días de descanso, pero no se dio. No me arrepiento y creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque de una pasamos a otra, pues, ¿verdad? Por decirlo así. No en la misma oficina, donde era la de Nico, pues hoy es la de Hugo y no hubieron días de descanso, por mencionarlo. Y entonces comenzamos, tuvimos la bendición de tener unos grupos, diría yo como que de los grupos regionales más fuertes aquí en Centroamérica, que creyeron en el proyecto y creo que ahí es donde yo te digo que uno de los grandes valores o el valor más importante que nos heredó el proyecto de Hugo es la credibilidad que nos ganamos, no solamente de estos inversionistas regionales, sino también de todos estos fondos de inversión, ¿verdad? Creo que es importante mencionar que para muchos fondos, cuando nosotros llegábamos y les planteábamos Hugo, les decían, me llama la atención Hugo y todo, pero ¿dónde está? En El Salvador. ¿Y El Salvador a dónde queda? ¿Y a dónde está? Entonces, hay muchos fondos que nunca habían escuchado El Salvador, que nunca habían invertido en Centroamérica y que fuimos su primera gran apuesta. Entonces, el poder haberlo hecho bien, el poderlo haber ejecutado de una forma como fue ejecutado y que pasara la venta, creo que fue una gran bendición, pero también creo que marcó un antes y un después, ¿verdad? Para la industria de la parte de startups. Entonces, el beneficio de nosotros fue que eso nos dio la credibilidad que te mencionaba para llegar a donde estos grupos que creyeron en nosotros, y creo que eso nos lleva a un siguiente punto que es importante conversar, que es la parte de la inversión en un PowerPoint. Creo que Sam Altman decía ahí que ahora es el director y creo que es CEO todavía de OpenAI. Y él decía, la mejor época, o sea, si la pregunta es la mejor época para levantar capital, ¿cuándo es? Y el mejor tiempo para levantar capital es en un PowerPoint. Es cuando puedes, por decir así, vender castillos en el aire. Acuérdate que el PowerPoint aguanta con todo. Una vez se sale ya al mercado, entonces es tu ejecución, tus números, tu crecimiento y lo que se ha logrado lo que manda. Entonces, en ese momento veníamos en un auge recién salido de un proyecto, todo el mundo hablaba de esa venta, de un esquema, y pues nos montamos en esa ola, obviamente identificando un potencial que era real y que ahora, un par de días, meses después, te puedo decir que fue acertada la apuesta, pues, ¿verdad? Está ahí la oportunidad y se ha logrado cumplir. Ok. De los 3 founders, tú sos el encargado más que todo de reunir capital, de levantar capital. Sí. Creo que la parte, si te tengo que decir así, la fórmula secreta de Hugo y de Nico ha sido, creo yo, los 3 founders. Son 3 diferentes personalidades, 3 diferentes personas, con cada uno con sus diferentes fortalezas y con diferentes debilidades, con esquemas distintos, pero que a la hora de trabajar creo que son sumamente necesario ese mix. Y Alejandro, mi socio, pues verdad, se dedica a ciertas cosas. Una persona súper buena en el tema de producto, tema de mercadeo y toda la parte comercial. Juan, mi socio, que hizo la plataforma de Hugo y quien lidera el equipo también de tecnología. Y yo veo toda la parte de, ¿qué te puedo decir? Administrativa, financiera, contable, quizás no la parte más emocionante necesariamente, pero sí súper importante y la parte de levantamiento de capital. Un startup solamente es un startup si vive, pues, ¿verdad? Es parte de la definición, ¿verdad? Un proyecto que nace en base al levantamiento de capital y que en su secuencia o crecimiento siguientes viene apalancado principalmente de levantamiento de capital. Entonces, yo lidero esa área, lo hago pues con un equipo. Obviamente tengo el apoyo de mis socios, pero en el día a día, quizás, y quien está más involucrado en eso, sí soy yo. Sí, dicen que levantar capital es un full-time job al final del día, pues. Sí. Yo creo que lo veíamos por ejemplo, con Simón Borrero, el CEO de Rappi, mencionaba y decía, bueno,
Yo a lo que me he dedicado en estos últimos años, más que a liderar la compañía, es a levantar capital. Porque te toca andar presentando, te toca andar vendiendo este proyecto. Al final del día, todos estos fondos de inversión de capital de riesgo están apostando en la persona. O sea, sí, que el proyecto y que el mercado y todo esto, pero no es que sea paja, ¿verdad? Porque sí es verdad. Pero al final del día es una apuesta en las personas que van a ejecutar, liderar ese equipo y administrar de la mejor forma los recursos. ¿Cómo describirías el proceso de hacer la presentación, a hacer contacto con los inversionistas o con los fondos, a convencerlos para que inviertan? O sea, ¿qué experiencias puedes contar de todo eso que has hecho? Mira, creo que hay diferentes etapas y hay diferentes momentos. Yo creo que primero que nada, para ponerte un ejemplo, en Hugo, nosotros cuando fuimos a levantar capital, fue, como te digo, en base a un PowerPoint. O sea, no teníamos nada. Los únicos 3 empleados eran pues, mis 2 socios y yo. Y sin embargo, una figura importante es que comenzamos a salir ya a vender un poco la parte de la idea. Entonces íbamos a donde los negocios, a los clientes que queríamos tener, le decíamos, mira, así va a ser, con puras imágenes, le decíamos, así va a ser el producto, esto es lo que estamos visualizando, ¿te gustaría ser nuestro cliente? Sí. Y íbamos así donde otro y otro, nos partimos. Mi socio iba donde 15 clientes en el día, yo iba donde otros 15. Decíamos, ya tenemos 30, ya tenemos 60, ya tenemos 80 que creen por poner un ejemplo, que creen en el proyecto. Entonces, es viable probablemente. Vamos y hagámoslo. Y así fue como logramos ir a donde estos primeros inversionistas. Creo que la parte de la estructura sí es sumamente importante. Eso que te estoy mencionando ahí, no teníamos una experiencia tan profunda como tal. O sea, era la primera vez que lo hacíamos, tanto mis socios como mi persona. Entonces, no sabíamos cuál era la filosofía, la mejor forma. Lo que sí es que, algo que sí es importante, desde el día 1 teníamos clara como que lo que queríamos del proyecto, la estrategia a seguir y que íbamos buscando un éxito. De hecho, hace unos días veíamos ahí el primer deck que nosotros mostramos a inversionistas y ahí dice que las opciones en 5 años era venderle a 3 diferentes compañías. Dentro de una de ellas estaba Delivery Hero, que así fue como pasó. Tal vez comparando los procesos entre crear, levantar Hugo versus Nico, ¿cuál has sentido como más difícil o más retador? Mira, ambos han sentido, pues, ¿verdad? Han tenido sus etapas difíciles porque son diferentes tipos de proyectos. Te comento así. En Hugo estaba el factor primero que nunca lo habíamos hecho. Estábamos más jóvenes, había el factor, ¿verdad? Que no existía la experiencia, la credibilidad. Entonces, era una apuesta un poquito, ¿verdad? Diferente. Ahí nos fuimos al principio con family and friends, por decirlo así, amigos y cercanos y algunas personas que creíamos que podían apostar, que nos conocían más que todo como personas a nosotros, que decían, no, mira, esto no se van a llevar las bolas. Entonces, así fue como comenzamos. Y después, el siguiente paso, que creo que como país, en el 2016, 2017, como país y como entorno y ecosistema en general para startups, era casi inexistente, pues, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, era mucho más difícil. Tanto así que mis papás y los papás de mi socio decían, no, hombre, pero mira, ¿y qué están haciendo? Ustedes están jugando aquí a ser el próximo Mark Zuckerberg, del mundo. Y entonces, no dejaba de existir esa duda porque hay proyectos tradicionales. Bueno, mi socio también, al igual que yo, nos graduamos de los Estados Unidos con carreras y de repente con múltiples oportunidades, y el estar aquí inventando, hasta para los papás era como que, mira, vayan a trabajar en algo serio. Entonces, como que no existía del todo, no porque no creyeron quizás en las personas, pero el ecosistema y la infraestructura era difícil pensar que algo así podía pasar. Entonces, eso se transmite pues a los inversionistas en esa etapa de Hugo, que era difícil al inicio apostarle. Tuvimos gente que ahora está invertida en el proyecto de Nico y que le presentamos cuando en Hugo lo valorábamos en 1 millón o 2 millones, la oportunidad para invertir, y dijeron, no, mira, yo no sé si eso va a funcionar, yo no sé si eso va a llegar a donde ustedes creen. Entonces, es respetable porque
el entorno era difícil creer, ¿verdad? En aquel momento que se podía lograr. Sin embargo, se logró. Nosotros rompimos un hito que creo que empezamos a traer fondos de fuera, o sea, fondos extranjeros y europeos de primer nivel que nos hicieron inversión en Hugo y eso nos ayudó a dar tracción. Sin embargo, si te tengo que mencionar, nunca pudimos tener el capital como necesario como para poder comernos el mercado, ¿verdad? Creo que si hoy, o sea, si el entorno que estamos viendo hoy hubiera existido en el 2016, 2017, probablemente hubiéramos vendido Hugo en 3, 4 veces lo que lo vendimos, ¿verdad? Entonces, porque nos hubiera permitido entrar más fuerte a todos estos mercados. Y ahora, saltando ya a la parte de Nico, creo que hay algo positivo, que es lo que me dice a ti, que hay un factor país que atrae, pues, ¿verdad?, a toda la gente a querer a poner los ojos aquí en el mercado local, que se está creciendo. Tenemos un esquema de ser el país cool, lo cual es súper chévere y nos favorece. Creo que en la parte de las leyes han habido diferentes, o sea, el gobierno está trabajando para hacer diferentes mejoras. No quiero decir que el país o que la región es perfecta, pero sí creo que va en una dirección a donde han identificado esta oportunidad, han identificado que hay talento y que pueden pasar y están trabajando para poner todas las cosas al favor de todas estas compañías que están naciendo. Entonces, yo creo que han sido diferentes etapas. Ahora ya hay una infraestructura y un ecosistema que favorece más. Hay el factor credibilidad, si nos ponemos desde el lado de nosotros. Y tenemos un equipo que ya lo vivió en Hugo, algunos, ¿verdad? Muchos de ellos, y que ahora entonces ya sabemos cómo hacer crecer un esquema exponencial. Pero este es otra industria, ¿verdad? Y es otro esquema y estás compitiendo contra otro tipo de gente. O sea, son bancos y te puedo decir compañías que tienen años de trayectoria. Entonces, es un poquito diferente los volúmenes también de lo que levantábamos en aquel... Es decir, en Hugo nunca ejecutamos una ronda de 23 millones, por ponerte un ejemplo, que fue una ronda, el pre-seed de allá aquí en Nico. Entonces, cualquiera en el 2016 hacer un levantamiento de capital de 23 millones de dólares hubiera sido una locura, ¿verdad? Y ahora es algo que se ha logrado. Entonces, sí creo que eso, si bien es cierto, es el resultado de la credibilidad de todo un equipo que ahora se ha armado, pero sí hay una infraestructura que ayuda y que facilita. Ahora, ya para ser el número 1 en toda la región, necesitas capital de otro nivel de fondos de inversión, ya montos súper grandes, que eso también aquí no hay una compañía que lo haya vivido en El Salvador y que creemos nosotros que esperamos poderlo lograr, ¿verdad? Que ya son levantamientos de estos fondos súper grandes, ya montos de 30, 40 millones de dólares. ¿Cómo formas como un equipo ganador de founders cuando empezás una empresa? ¿Ya conocías a alguno de tus socios anteriormente a ser socios? Sí. Nosotros, yo he sido, y quizás se me fue a mencionar, pero hemos sido tenistas de toda la vida. Yo he jugado tenis desde mis 4 años. De hecho, en el... ¿Qué? 2000... Bueno, ya no me recuerdo, pero es más fácil de mencionar. Cuando tenía 14 años, jugué contra Rafael Nadal. Perdí con él en República Checa. Creo que ganó el torneo allá. Pero obviamente éramos 2 niñitos y no te imaginabas que iba a llegar a ser lo que fue. Ahorita se retiraba la semana pasada y una historia dentro del tenis. Pero lo que quiero llegar es que estoy involucrado toda la vida en lo del tenis y así conocí a Alejandro. Él también ha jugado tenis. De hecho, yo jugué tenis para mi universidad, raqueta número 1 en la Universidad de Carolina del Norte. Él jugó para su equipo en su universidad por medio de una beca. Obtuve, pues, ¿verdad?, ambas de mis carreras. Entonces, sí ya lo conocía a Alejandro. A Juan no tenía el gusto de conocerlo. Fue básicamente que por la circunstancia de Hugo que lo conocimos, pero sí te puedo decir que desde la primera reunión, desde la primera vez que nos sentamos, estábamos los 3 100% alineados, teníamos claro lo que queríamos
y existía esa vibra, pues, ¿verdad? Súper positiva, que yo creo que es importantísimo porque, no sé, ¿qué te puedo decir? La decisión de los socios en una startup es como un matrimonio, ¿verdad? Que te estás casando, van a haber problemas, van a haber momentos de tensión a donde tal vez te vas a hablar fuerte o te vas a decir algunas cosas que por el estrés y por cosas tal vez no hubiera sido el mejor momento para mencionarlas o decirlas. Pero el saber asimilar todo eso, el saber manejar, yo creo que si todos están alineados y tienen la misma visión y la mismo punto final, ¿verdad? Donde quieren llegar, entonces creo que las cosas se van a ir dando y así fue en el caso de nosotros. ¿Llegó algún momento, ya sea en Hugo, en Nico, que por la presión y todo eso dijeron, mejor quedémonos hasta aquí, ¿para qué vamos a seguir? Mira, fíjate que nunca, es interesante ese punto, porque nunca llegamos a ese punto de decir así, pero sí hubieron días que, o sea, teníamos para 3 días, ¿verdad?, de operación en la cuenta. O sea, me recuerdo exactamente, fue allá, estábamos en un retiro, de hecho, en un retiro de la compañía, que era allá en el volcán de San Salvador, y teníamos nosotros... ¿qué? Como para sostener como 4 o 5 días más la operación. Y entonces habíamos pichado y teníamos ahí a ciertos inversionistas, pero ninguno habíamos logrado concretizar. Me vine ese día, me salí del retiro que estábamos teniendo, ¿verdad? De equipo, compañía. Y ese día en la tarde entonces me confirmó y logré cerrar, tuve la sesión para la reunión con un inversionista y me confirmó la plata para poder continuar operando y para continuar creciendo. Con eso ejecutamos, ¿verdad?, la parte de la expansión. Entonces sí hubieron momentos difíciles. Yo creo que el mayor reto ahí fue como no transmitir esa preocupación al equipo. Que cuando ves tú un montón de grandes proyectos, Elon Musk te dice, ¿verdad?, cuando PayPal estuvo a punto de quebrar y un montón de proyectos, porque a veces un crecimiento súper exponencial también puede jugar de ambas vías, ¿verdad? Que es súper chévere, pero también el crecimiento exponencial lleva como que ciertos costos y gastos asociados. Entonces, mantener ese balance o tener a las personas adecuadas alrededor que estén dispuestas a creer. Y creo que ahí es a donde entra el factor importantísimo de un VC que te acompañe en las diferentes etapas, ¿verdad? Cuando al principio, pero luego si ya funcionaron las cosas, que también esté dispuesto a hacer esos follow-ons que son llamados, ¿verdad? O ese acompañamiento siguiente para poder sacar adelante el proyecto. ¿Y cómo haces tú para manejar esa presión cuando estás en esos días que, ponele, en ese caso tenían para 3, 4 días de operaciones? ¿Qué haces para que tus colaboradores o la gente con la que trabajas a la par tuya no note esa presión y no le transmitas esa presión? Claro. Bueno, esa es una figura súper difícil. Yo creo que, como dicen, hay un par de líderes que para poder llevar un proyecto como este o para poder emprender y tener tu negocio, una de las figuras más importantes es saber manejar el estrés. Yo creo que como cabeza y como líderes del proyecto, uno tiene que tragarse y luchar y llevar muchas batallas que no necesariamente las tenés que transmitir al equipo, porque todos somos humanos y si ven esa perspectiva de repente, no sé si de escasez, pero de que estás o de tipo de problemas, entonces no todos lo pueden tomar de la forma más positiva, ¿verdad? O creer ahí y está esa labor como tú de líder en manejarlo, en llevar la calma y hacer una figura, como te diría, quizás de un payaso, ¿verdad? Que aunque por dentro estés con 80,000 problemas, ante tus empleados, pues llevar una postura de liderazgo, una figura ganadora y no transmitir. Aunque también es importante no mentir. Es decir, en esos momentos que nosotros estábamos llevando ese esquema así, sí decíamos, mira, queremos ir con un esquema ahorita a donde queremos buscar rentabilidad durante estos días y cambiamos un poco la filosofía, ¿verdad? Para tratar de cuidar la caja, cuidar el flujo, ¿verdad? De efectivo y de esa forma, pues, ¿verdad? Esperar a la par de esas estrategias,
también estar remando y trabajando la parte de lo del capital, ¿verdad? Que eventualmente, en ese caso, pues, ¿verdad? Supo llegar. Pero sí, yo, encargado de esa área, siempre tuve la confianza, siempre tuve la credibilidad, porque teníamos un proyecto ganador. Entonces, y los números hablaban por sí solos. Entonces, era una cuestión de encontrar quién apostara, ¿verdad? Por decir así, en nosotros. Me recuerdo que cuando estábamos en esos días ya para la siguiente ronda, de igual forma iban a entrar ya unos como de los competidores grandes. Y le digo a José Mario trabajaba con nosotros, que de hecho vi que estuvo, ¿verdad? Aquí. Pachita, el famoso Pachita. Pachita, pues, ¿verdad? Le digo, mira, era como un martes. Y le digo, mira, vamos a comprar unos boletos y nos vemos mañana. Vamos a hacer una gira en Nicaragua, en Honduras y Guatemala. Y vamos a ir a presentar este proyecto con estos números y con esta visión. Y nos fuimos el día siguiente. Fuimos a Nicaragua. De Nicaragua presentamos en la mañana. De ahí viajamos a Honduras. En Honduras presentamos en la tarde. Y básicamente que ese día logramos cerrar una de las inversiones más importantes en el proyecto de Hugo, que fue la inversión de Grupo Terra o Imperia, que son los mismos dueños, la familia Nasser, dueños del Banco Cucatlán, que le apostaron desde el día 1 que vieron el proyecto, y a eso pues nos puso ya en otro nivel diría yo, de plataforma para poder competir contra todos estos grandes jugadores que se venían, como Uber y Pedido Ya, Globo. Ok. Como CFO, ¿cuál es el error más grande del que te acordás haber cometido? Quizás no sé si como error, pero quizás como que el problema más grande que vivimos, quizás en Hugo, fue el siguiente. La plataforma, nosotros de forma automática, no es que lo hacíamos nosotros como equipo en finanzas, lo ejecutábamos, pero no éramos nosotros los que lo dictábamos. ¿Qué te voy a poner un ejemplo? Si un comercio, la Pizza Hut, por ejemplo, vendió $10, nosotros le depositábamos entonces su venta menos la comisión de nosotros, ¿verdad? Pero no era yo el que dictaba, mira, esto hay que pagar la Pizza Hut, sino que el sistema automático, en base a cuántas órdenes fueron los que se vendieron, nos decía cuánto es lo que hay que pagar. Hubo un cruce por una modificación o una actualización que hubo en una plataforma, que hubo un cruce de data y el reporte de liquidaciones vino erróneo, por decir así, y liquidamos a unos kioscos ahí de paletas. Les liquidamos $40,000, por ponerte un ejemplo, que era la venta de ellos en 20 años. Y obviamente, después de que nos dimos cuenta del error, nos informó tecnología del error, y entonces comenzamos a recuperar, a tratar de llamar a los clientes y a tratar de recuperar esa plata. Hay algunos que cerraron su kiosco y nunca lo volvimos a ver, ¿verdad? Hay otras compañías que nos devolvieron la plata el día siguiente, y quizás eso creo que fue como que de los quizás errores, que fue un tanto una combinación, ¿verdad? De un error técnico con la ejecución que hacía mi equipo, ¿verdad? Que era la parte de la liquidación, que fueron los más caros, que yo diría que con un estrés de cómo íbamos a hacer. O sea, cuando ya estás pagando, estás liquidando millones de dólares semanales, ya se convierte, un error de eso se convierte en un problema bastante grave, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese fue como que de los problemas o errores que yo te pudiera decir que ejecutamos que más estrés me trajo, ¿verdad? En la parte de lo del proyecto. Ok. Como emprendedor, ¿qué error consideras que es el que comete todo emprendedor cuando está empezando? Mira, creo que no sé si uno principalmente, pero creo que hay varios que se pueden dar. Y obviamente cuando estás comenzando no tenés la experiencia, ¿verdad? Entonces es normal que se cometan ciertos errores, pero creo yo que uno de los que pueden ser importantes y que pueden ser marcar la diferencia es que a veces como emprendedor decimos, mira, yo ya tengo mi idea y aquí lo que necesito es la plata, la bola, ¿verdad? Y entonces venís y
te pones al mejor postor, al que sea que te dé la plata. Y sí, hay cuestiones de etapas en las que a veces el dinero sí es importante. Más bien en un proyecto y para un startup siempre es importante, pero no necesariamente debes de tomarlo de cualquier loco, por decirlo así, ¿verdad? Sino que tiene que ser plata que venga de alguien que te pueda agregar valor, sobre todo en esa etapa inicial. ¿Querés que sea dinero o un fondeo con sentido de alguien que te sume? Porque al principio, cuando estás comenzando el proyecto, para echarlo a andar o para sacar ese MVP, ¿verdad? De tu producto, no necesitas tal vez unas cantidades de locura. Entonces, saber escoger a alguien que puede marcar la diferencia entre, mira, no, yo no veo viable esto, mira, esto no va para ningún lado, o alguien que esté con la actitud correcta, con un empuje. Si las cosas fueran fáciles, entonces hubieran 1000 Hugos, ¿verdad? Y no es así. Hay obstáculos y hay lucha y de todo, pero yo creo que la figura importante es saber escoger a los que te capitalizan y saber escoger a tus socios. Yo creo que se ve un montón como al principio la gente dice, no, mira, todo es amor, ¿verdad? Y qué chévere. Y luego, pues, ¿verdad? Se demuestra cuando ya entran los problemas que no era tan así. Habían diferentes visiones. Entonces, creo que esas dos cosas son de las más claves que yo creo que hay que detenerse un poco y pensar antes de dar esos pasos. Uno, el de los socios, y segundo, el de la capitalización, ¿verdad? Yo creo que nosotros como Hugo tuvimos la bendición, como te digo, desde el día 1 estábamos alineados con la parte de los socios y con la parte de la capitalización se sumaron en el proyecto personas que si tuviéramos que repetir esa aventura, volveríamos a tomar esos mismos socios, diría yo. Ahorita creo que hemos estado hablando un poquito más de Hugo que de Nico. Entonces quisiera que tocáramos un poco más el tema de Nico. Buenísimo. Cuando empezaron, tenían en mente, o sea, iniciar como una facilitadora de pago, como una plataforma donde los comercios puedan meter sus productos, porque tienen una plataforma pues online que los comercios pueden meter sus productos y hacer ventas por medio de esa plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasaron de esa idea a crear ya una vertical donde saquen su propio producto, que ahora es la tarjeta? Sí. Mira, súper interesante. Yo creo que lo que siempre nosotros, la visión que siempre tuvimos desde un inicio era hacer super app financiera. Entonces, ahí entran un par de esquemas porque alguna gente dirá, no, mira, nosotros preferimos un enfoque en cierto producto. Y hay otros que dirán, no, mira, tengamos múltiples. Esto, lo de las super apps, se ha visto también, y ando hablando de la industria en la que veníamos antes, lo mismo pasaba. Antes solo compañías que solo hacían delivery y después otras que hacían múltiples categorías. Así es como nosotros lo visualizamos en Nico desde el día 1. Es decir, cómo podemos entonces generar un ecosistema y que ese ecosistema se beneficie de múltiples productos. Y es así como los que hemos ido lanzando ha sido básicamente con una lógica de este producto ha estado listo y por ende, bueno, salgamos ahí al mercado. Y respaldado, por supuesto, de una estrategia. Es decir, nosotros hemos decidido, mira, queremos tener esta cantidad o esta cartera de productos, este portafolio, y vamos a irlos lanzando de forma estratégica, este primero, este después. Y por ponerte un ejemplo, la parte de adquirencia que nosotros manejamos no es la parte dentro de FinTech, y esto no es un secreto para nadie, no es la parte más rentable. Es un negocio y un modelo que es más que todo en base a volumen, pero te da credibilidad, te da transaccionabilidad, te da un montón de cosas que son necesarias para poderle dar fortaleza o por marcar el inicio a los siguientes productos que nosotros queremos lanzar. Entonces, es así como nosotros estructuramos nuestra estrategia. Pero quizás como en resumen para tu pregunta, perdón, desde el día 1 visualizábamos esta plataforma como lo que nosotros denominamos un one-stop shop para el que quiere una solución financiera. Esto enfocado en dos diferentes áreas, que una es la parte de comercios y la parte de personas. Entonces, esas son las dos verticales que nosotros vamos a estar, las dos ramas que vamos a estar atendiendo, y para cada uno de ellos con múltiples
productos. Uh-huh. ¿Y cómo lo manejan? Porque, digamos, empezaron empujando la primera vertical que era para comercios y, cabal, ahorita como mencionaba, ya la tarjeta es para personas naturales o consumidores finales. Entonces, ¿cómo llevan de la mano como dos diferentes targets y no desatender uno por empezar a atender el más nuevo? Claro. Mira, yo creo que por eso la estrategia es súper importante desde el inicio, porque se trata no de cómo uno te canibaliza al otro, o cómo los equipos se pierden de repente en el enfoque de lo que buscas, sino cómo lo puedes ir haciendo de que el primero sea la base del segundo, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, lo que estamos haciendo es construyendo un edificio y para construir un edificio tenés que tener unas bases sólidas. Identificamos que el producto que nos daba el volumen, que era de una u otra forma en un tiempo bastante pues aceptable para lanzarlo al mercado y que nos daba credibilidad, era el producto de adquirencia. Sobre todo porque teníamos a ciertos socios y ciertos grupos, ¿verdad?, que manejaban algunos comercios de alto volumen, y eso pues nos permitió obtener mucha credibilidad y a pasar entonces a lo siguiente, que es un poquito como que la visión de el otro lado, que es la parte de personas. Okay. Pero en ese interim no ha sido de la noche a la mañana. Es decir, en la parte de adquirencia o en la parte de negocios hemos ido lanzando múltiples productos, tratando de ganarnos esa confianza, de estar presente con múltiples herramientas en todos estos mercados, en que la gente indirectamente vea el posicionamiento de la marca. Algo importante para nosotros es que ahora ya no estamos entregando pizzas, ¿verdad? Entonces ya estamos tratando con el dinero de las personas, que obviamente es mucho más delicado. Sí. Entonces el factor confianza y el factor de poder tunear todas estas cosas ha sido súper importante, y así es como hemos ido llevando la parte de la estrategia. Ahora, internamente tenemos múltiples equipos, pero de una forma todos convergen y todos trabajan porque al final estás armando un solo ecosistema, ¿verdad? Ok. ¿Cómo funciona esto del cashback? O sea, ustedes como empresa, ¿cómo, no sé si es alguna alianza con los comercios de que ellos ponen cierta parte y ustedes otra? ¿Cómo funciona el cashback? Sí, bueno, la parte del cashback ahora yo creo que hay ciertos factores, ¿verdad? Y nosotros, no sé si es mi percepción o qué, pero yo siento que nosotros fuimos de las primeras compañías ahí morada, y después de esa locura como que lo pusimos ahí de moda. Ahora lo hemos mantenido para el proyecto ahí de Nico, siempre con el lado ahí morado combinado con el negro, y creo yo que se ha vuelto como que, o sea, como que una tendencia o un color ahí que varios queriendo utilizar. Y de igual forma esta parte de lo del cashback, o sea, hablar hace 2 años, hace 3 años de esto de cashback no era lo de todos los días, aún para las generaciones así jóvenes, aunque existiera tal vez en algún otro lugar del mundo. Nosotros tratamos de entrar con ese enfoque. Lo hemos de una u otra forma puesto de moda, y ahora, pues, verdad, diferentes gentes queriendo ejecutarlo de igual forma, pero quizás aterrizando en el punto, es un híbrido. El cashback es como un cierto beneficio que le damos a los usuarios por utilizar nuestros productos y nuestra plataforma, y generalmente viene compartido, es decir, ¿verdad?, apalancado tanto por los comercios como por nosotros. Y nosotros lo vemos como un esquema de que es un ganar-ganar, porque si bien es cierto que el comercio está dando un incentivo, como puede ser un apoyo en el cashback, nosotros estamos aportando un esquema masivo con miles de usuarios, ¿verdad? Entonces, es cómo se compensa para que todos salgamos bien. Nosotros poderle llevar a ellos mucha venta, ¿verdad? Porque el mandar usuarios a un comercio se traduce en venta. Sí. Y ellos apoyarnos, porque para dándole ese beneficio a todos esos usuarios que se les están mandando. Ok, súper. ¿Dónde ves a Nico de aquí a 5 o 10 años? Tenemos una figura súper clara, y es que vamos a ser el primer unicornio de El Salvador. Definitivamente los números, y creo que
es fácil. Creo que todo startup, ¿verdad? Cuando nace dice, no, mira, quiero ser el primer unicornio, quiero ser aquí y todo. Y qué chévere. Creo que es la actitud y así debería de ser para todos. Pero hay ciertas cosas que son realidad. Hay ciertas cosas que hay que verlas. Por ejemplo, en Hugo, no es que yo te diga, mira, que no lo hubiéramos podido lograr, pero en el ¿qué te puedo decir? En las circunstancias, en el entorno y con el capital que teníamos, era sumamente difícil lograr, ¿verdad? Si hubiéramos tenido otro apoyo, entonces, o más plata en ese momento, tal vez se hubiera podido lograr. Sin embargo, aquí con Nico, sí estamos en la industria adecuada, en el momento adecuado, con el apoyo adecuado y con el equipo ganador, con experiencia y adecuado, que todas las estrellas, te lo digo, que están alineadas para poder entonces lograr ese sueño de ser un unicornio. Y los números que estamos viendo de nuestro crecimiento exponencial lo respaldan, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como yo te decía, es fácil levantar plata al inicio. Ya ahora nosotros los levantamientos que hacemos son en base a los resultados que ya hemos ejecutado. Y sí estamos viendo una tendencia, o sea, curvas exponenciales, ¿verdad? Cuando te digo otra compañía, sí, y no para nadie, pero yo no conozco otra compañía aquí que en sus primeros 18 meses de existir procesa arriba de $1,000 millones. O sea, no la he escuchado. Y creo que los tiempos han cambiado porque hay proyectos súper grandes que ahora facturan bastante, pero que tienen ahí 50, 70 años, ¿verdad? De existir. Pero otro que en este tiempo lo haga así tan acelerado. Entonces yo creo que se está juntando todo para poder llegar a ese sueño. Obviamente va a ser un tema de ejecución y un tema de poder encontrar a esos partners, como te digo, a esos fondos de inversión. Pero creo que todo suma, porque como te decía, volvemos a lo mismo, que es un ciclo el que el país esté de moda, el que pase, por ejemplo, eventos como el Miss Universo, el que tengamos un presidente que de una u otra forma genera noticia, el que se esté pasando de un país que tal vez no era el más seguro a un esquema totalmente diferente. Creo que todo eso nos pone y nos suma para poner los ojos de fondos de inversión y de diferentes grupos que solamente agregan a esto que yo te digo de que queremos lograr con esta visión, ¿verdad? De ser un unicornio. Y eventualmente tienen ya pensado, o sea, desde un inicio, un exit point con Nico. Mira, este proyecto es un poco diferente. No es que te quiera decir que no, porque creo que sí están estructurados, o sea, todo startup está fondeado por un fondo de capital de riesgo y todo fondo de capital de riesgo como tal, entonces quiere una salida entre 5 y 7 años. Y la salida natural es o un exit o una venta o lo que se llama como un IPO, que es una salida pública al mercado. Eso solo se logra, pues, ¿verdad? Independientemente, creciendo y llevando una compañía súper grande. Para hacer un IPO tenés que estar en unos niveles súper grandes y con valorizaciones bastante altas, o haciendo una figura de un éxito. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces los startups, bueno, veíamos el caso, por ejemplo, de Amazon, o el caso de Nubank, que perdía mucha plata, ¿verdad? O si lo querés ver de la forma inversa, invirtió mucha plata para llegar a una valoración. Y la gente que lo que le decían a Amazon, a Jeff Bezos, hay muchos podcasts donde le dicen, mira, pero ¿cómo es que Amazon cuesta billones y pierde billones? Y entonces es una figura de comprender un poco la industria. Hay un momento cuando ya tienes una masa crítica que haces un twist y entonces ya se vuelve sumamente rentable. Nosotros, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Es que vamos en un híbrido donde en alrededor de 2 años el proyecto va a ser full rentable con operaciones en todo Centroamérica y pues en ese momento llegará para tomar la decisión si viene un buen postor, pues verdad, evaluarlo. Creo que no estamos cerrados como proyecto. Pues y si no, continuar, pues verdad, con un proyecto que pudiera ser, diría yo,
el banco más grande dentro de Centroamérica. Y creo que ha pasado ya en la región. Vemos el caso de Nubank, cómo comenzaba en uno de los países a donde más bancos hay, que es Brasil. Creo que eran hace varios años, eran 98 bancos en Brasil. Nubank ocupaba la posición ya número 2 y creo que este año va a estar ya como banco número 1, algo que era impensable hace muchos días. Ya obviamente es un esquema diferente. Pero eso es lo que nosotros llevamos para acá, porque si venís en la región acá, también lo vemos en la parte de México, como Oxxo lanzaba Spin, alcanzaban 3 millones de usuarios en una cuestión de meses. Entonces, son plataformas que creo yo que se pueden rentabilizar. Hay un potencial, sobre todo nosotros que estamos operando en un océano azul, donde no, si yo te digo, mira, decime otra fintech en Guatemala o en Costa Rica o en algún otro lado o en Honduras o en Nicaragua que compita como tal o que tenga ese potencial, diría, no, nosotros nos cuesta identificarlo. Si bien es cierto, si hay otras. Si vemos un país como Colombia, yo te digo, sí, está Revolut, está Ualá, está el mismo Nequi, y hay otras que tienen esa figura. Pero aquí, localmente, ahorita, no hay ninguna que pues, tenga ese posicionamiento. Entonces sí creo que podemos lograr nosotros eso. Y entonces el tiempo dirá, pues, ¿verdad? Si vamos a un exit o si nos quedamos con el proyecto, ¿verdad? El banco número 1 más rentable. ¿Cuál fuera como el factor decisivo, como Nico, de ponerle de aquí a 2 años, que ya, como mencionaste, sea rentable, que se venda o que salga a la bolsa? ¿Qué fuera como ese punto decisivo en que tengan que decidir si vender? O sea, ¿qué sale mejor, si vender o salir a la bolsa? Lo que pasa es que lo que dicta, yo creo que son, ¿qué te puedo decir? Como que son, no es como que uno pese más que el otro. Creo que la única diferencia es que la venta es como que, bueno, vendiste y ya no, si iba a crecer más o si no, bueno, ya estuvo, ya se fue el proyecto. La ventaja de salir a la bolsa es que creo que, aunque ya estés público, tú puedes retener. Voy a poner el ejemplo. Yo como propietario de ciertas acciones, si ya salís a la bolsa, entonces se valida cierto precio. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo, $1,000 millones. Y si yo quiero, tengo la libertad de vender. Pero si las cosas están yendo bien, tengo la libertad de sostenerlas y de no ir allá. Entonces creo que puedes tener lo mejor de los mundos, de sostener tus acciones y recibir dividendos si todo está caminando bien. O si de repente, por alguna cuestión, puede ser algún esquema de liquidez, poder vender cierta parte. Lo hemos visto con ciertos inversionistas, el mismo Jeff Bezos, el mismo Elon Musk, vendiendo cierta fracción y cierto porcentaje, ¿verdad? Como para lograr tener un poquito de liquidez. Entonces creo que te da como que lo mejor de los dos mundos. Ahora, para llegar a hacer un IPO, hay ciertas cosas, ciertos cumplimientos que se tienen que lograr. Pero sí, yo creo que un IPO siempre una buena opción. ¿Y a ti como Ricky, qué te gustaría estar haciendo dentro de 10 años? O sea, ¿te ves ya retirado? ¿Te ves haciendo dentro de 10 años? Creo que, mira, me veo en una etapa diferente. Sí me veo en una etapa quizás como que no te diría más familiar, pero obviamente estas compañías y este ritmo es un ritmo bastante exigente, es un ritmo donde estás, pues sí, 24/7 todos los días, ¿verdad? Pensando en el proyecto, estás desayunando y con los problemas en la cabeza, almorzando y cenando, ¿verdad? Con todas estas soluciones. Entonces, sí me veo involucrado, siempre activo en proyectos. No sé si Nico o no, porque si queremos ser un unicornio. Y creo yo que también trato de ser aterrizado a lo que hay. Es decir, nosotros estamos naciendo en un mercado a donde es difícil decir, si una compañía, por si tiene éxito en Estados Unidos, esa puede costar billones. Sí. Una misma compañía teniendo el mismo nivel de éxito aquí en El Salvador, tal vez no puede llegar a esas valoraciones por la naturaleza de donde estamos naciendo, ¿verdad? Por el mercado que existe en El Salvador y el mercado que existe en estos otros países grandes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí me veo de forma activa, involucrado en proyectos. Nosotros, pues por lo que hemos visto y por lo que hemos vivido,
nos siguen llegando propuestas y esquemas y oportunidades a diario. Entonces sí me veo involucrado, pero tal vez no en algo de una forma tan activa y con este mismo nivel quizás como que de estrés, ¿verdad? Con el que estoy llevando y que me permita también pues de repente dedicar un poco más a tiempo a mi familia, a mi esposa, que creo yo que es importantísimo para mí en el hecho, y como te mencionaba, pues, ¿verdad? Tú me preguntabas del ejemplo de mi familia. Yo creo que parte importante para lograr el éxito o para salir adelante en un proyecto como este, porque el éxito todo es relativo, pero para poder salir adelante creo que sí es importante el tener el apoyo de la familia. Es importante el tener una pareja, una esposa que esté ahí, que esté alineada con lo que querés lograr y buscar, porque habrán tiempos, habrán cenas a las que no vas a poder asistir por compromisos del proyecto. Entonces, sí creo que es importante el apoyo familiar, el apoyo de tu esposa, ¿verdad? O de tu novia. Claro. Yo en mi caso lo he recibido al 100%. Creo que esa es de la mayor bendición, sin duda, ¿verdad? Que tengo en mi vida es eso, la familia, el apoyo de mi familia y el apoyo indiscutible de mi esposa. Vaya, ahorita entramos ya a la última parte. Estas son preguntas random que te voy a ir haciendo una por una. Entonces, con lo primero que se te venga a la mente, con eso contesta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Ok, súper. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Creo que la parte del liderazgo. Ser un mejor líder. Sí, creo que ser un mejor líder. O sea, el líder es una cuestión que es súper amplia, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de liderazgo. Hay algunos más tajantes, hay algunos que es con el ejemplo, hay algunos de otro tipo de esquema. Sobre todo en la industria que nosotros estamos, si tú ves diferentes podcasts ahí, tú ves algunos que dicen, no, mira, quiero que ser más de este lado, más por el corrección, más por estar encima de las cosas, otros que es más de delegar. Entonces, encontrar, quizás como que lo que yo quiero mejorar es, o afinar, es esa fórmula que te permita, pues, ¿verdad?, ser escalable, estar ahí presente, ser un líder con objetivo y con sentido, pero que a la vez permita delegar a los equipos. Porque si quieres tener un proyecto grande, es decir, si el dueño de McDonald's quisiera estar poniéndole la lechuga a cada hamburguesa, fuera imposible, ¿verdad? Entonces, a cierto punto hay que delegar. Entonces, creo que el aprender a ser un líder bajo el esquema de delego. Ok. ¿Hay alguna parte ahorita que tocaste eso de delegar que te ha costado a ti en todo esto de delegar? Sí, creo que por el área y por la parte de lo que veo, creo que es importante decir toda la parte de números, toda la parte de qué está funcionando y qué no. Entonces, de una u otra forma, querés estar en el día a día, viendo que si los centavos se están cuidando y se está cumpliendo como tú dijiste, ¿verdad? Porque de una u otra forma, nosotros hacemos levantamientos de plata, luego después los traemos a las operaciones y se distribuyen entre cada centro de costo, ¿verdad? A cada encargado de área y estás en manos de la ejecución de cada uno de ellos. Entonces, el ver que eso se cumpla y tal vez como dejar que estas personas vuelen solos, por decir así, quizás ha sido como que una de las partes de los retos y creo que viene acompañado de ese sentido de compromiso que siento. Pues porque al final, si estás yo estoy yendo donde los inversionistas y donde los fondos a decir, así va a ser utilizada la plata. Entonces, cuesta de repente soltar esa pita para dejar que esa plata se ejecute por sí sola. Ajá, ok. ¿Qué es algo que antes considerabas importante y ahora realizas que no lo es? Bueno, yo creo que las cosas materiales, sin duda alguna. Yo creo que no es que porque me considero una persona material, no, sino que es una figura natural que un niño de 6 años lo que quiere es un Nintendo. Y no es porque el Nintendo sea más importante que la mamá, pero son cuestiones, ¿verdad?, que la madurez y el tiempo pues te lo va cambiando. Creo que definitivamente por lo que me ha tocado vivir a mí, sacrificio de un montón de tiempo, sacrificio de cosas de familia y diferentes esquemas, creo yo que me ha llevado a valorar un montón a mis seres queridos, a los que me rodean,
valorar y estar agradecido con mi esposa, con mi familia principal y de ahí la parte de la salud, ¿verdad? Que creo que es sumamente importante. Nos tocó vivir una pandemia ahorita en nuestra etapa de salir a este mundo, ¿verdad? De los startups. Nos tocó vivir una pandemia que creo yo que a todo mundo nos dio, como diríamos, quizás fue una cachetada de humildad, porque creo que todo el mundo nos sentimos de una u otra forma vulnerable y que nos llevó, pues, ¿verdad? A valorar las cosas que verdaderamente importan, que creo yo que es la salud y la familia. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Tengo varios, pero creo que hay uno que me gusta mucho o que han marcado y el esquema. Hay uno de Lean Startup de Eric Rice. Hay otro que se llama 0 to 1, que es súper bueno. Ese me lo recomendó, de hecho, uno de mis socios, que él lo leyó y creo que es súper importante. Son estos tres que te menciono, son de diferentes esquemas. Uno es un poquito a cómo comenzar una parte de un startup, otro cómo tiene que ser como que ese crecimiento, te habla un poquito como que de las decisiones, cosas difíciles que te va a tocar enfrentar. Y de ahí hay el otro enfocado un poquito más como que en el esquema de la vida, ¿verdad? Y de cómo saber pues agradecer las cosas que son verdaderamente importantes. Si se empezara a grabar Shark Tank El Salvador, ¿a qué 5 empresarios escogieras para estar ahí? Creo que lo escogería en diferentes industrias y escogería a Carlos Calleja, escogería a don Mario Simán, escogería a Marco Baldoqui, escogería a don Ricardo Poma y escogería a don Roberto Crit. Don Roberto Crit. Okay. Sí. Creo yo que esto para una versión de El Salvador, creo que son personas que han llevado y llevan proyectos significativos, importantes y que de una u otra forma, a pesar de todas las dificultades como país, pues, ¿verdad? Las han sabido llevar adelante súper bien y son personas que yo creo que valoran un montón la parte humana, ¿verdad? O sea, han sabido sacar sus proyectos adelante y de una forma sensata, humanizada. Yo llamaría, ¿verdad? Como que todas son personas súper exitosas, pero con los pies en la tierra. Ok. Yo creo que eso es lo más importante, estar siempre con los pies en la tierra. Así. Si creas una regla o ley mundial que toda persona deba seguir al pie de la letra, ¿qué fuera? Bueno, yo creo que el esquema del respeto, ¿verdad? El respeto y la humildad. Yo creo que eso aplica para todo. En el mundo, todas las personas, no hay uno que sea igual a la otra. Hay variedades de todo tipo, de religión, de pensamiento, de cultura, de etcétera. Creo que para poder convivir y para poder llevar un esquema sano, global, es importante como que el respeto. El respeto. ¿Qué consejo le darías a tu versión de 18 años? Hace ya varios. Hace varias libras. No, yo creo que tal vez el consejo que le daría es escoger bien el entorno que te rodea. Yo creo que en mi esquema, no te voy a decir que he sido perfecto, pero creo que sí me he rodeado de amistades de bien, amistades, ¿verdad? No necesariamente eso tiene que decir que todos sean la solución del mundo, no, pero personas que te sumen, ¿verdad? Yo creo que hay algo claro y es que dime quiénes son tus amigos actualmente y te voy a decir hacia dónde vas a ir, ¿verdad? Es decir, si son personas que suman y agregan valor a tu vida, a tus problemas, que cuando tú estés abajo, van a poder dar las palabras correctas para levantarte. Entonces yo creo que ese creo que fue el consejo más importante, el saber escoger con quién te rodeas. A veces como jóvenes creemos que
el más cool de repente es con el que tenemos que estar alrededor y no necesariamente es así. Y la vida nos va enseñando que hay que saber escoger esas personas que nos rodean, porque en gran forma, si lo querés ver en un esquema familiar, saber escoger a tu esposa creo que es la decisión más importante en tu vida, sin duda alguna, lo que te va a ayudar a salir adelante. Un caso muy puntual, por ejemplo, en esa parte de la esposa, es el CEO y dueño, el fundador de Starbucks. Si tú ves su historia, él te dice, mira, no tenía yo plata, no tenía nada, se me acercó mi suegro y me dice, mira, tenés que trabajar. La parte lógica era que ya le hubiera dicho, mira, sos un haragán y aquí y allá y lo hubiera dejado. Sin embargo, le dijo, no, mira, vamos a luchar, tenés el potencial y me casé contigo por eso. Y ahora Starbucks es el imperio que es. Se pudiera decir que gracias al apoyo y al que le dio esa parte como esposa. Y en la parte de entornos como amigo, bueno, hay múltiples casos que te puedo mencionar, ¿verdad? De cómo estar rodeado de esas personas que de una u otra forma no tienen que ser genios tampoco, pero que son personas con esa visión, con esa hambre y con esas ganas de luchar a la par tuya. Yo creo que pueden marcar una diferencia abismal. Aquí hay $200,000. Con todos los invitados, siempre unos hablan de cómo lo invirtieran, otros, muy pocos hablan de cómo lo gastaran. Pero ahorita probemos algo diferente y decime tú en qué lo gastaras. No en qué lo invirtieras, sino en qué lo gastaras. ¿En qué lo gastara? Ajá. Si compraras un carro, un par de relojes. Fíjate que tal vez, si tengo que comprar algo que no tengo oportunidad, ¿verdad? Para poder invertirlo, sí creo yo que fuera en un carro. Un carro. Tal vez en un carro me lo gastara. Sí, un carro ahí que de repente que pueda disfrutar ahí con mi esposa. Un deportivo de repente moderno ahí. Entonces creo que en eso. Quizás el que me compraría... Me gusta mucho bastante Porsche, pero creo que... bueno, ahora así como está con $200,000, no sé si me alcanza para un Ferrari, pero si me alcanzara para un Ferrari, entonces bueno, creo que un Ferrari que es, como diría yo, como que la joya, ¿verdad? De la corona. No necesariamente ahora hay muchos más caros y todo, pero creo que es emblemático. Es como el Rolex de relojes, ¿verdad? Hay ahora muchas marcas mucho más caras, pero creo yo que es un emblemático. Creo que viene... he visto la serie, no sé si les la oportunidad de ver la serie ahí de Enzo Ferrari y toda su historia y su trayectoria. Y creo que fuera un Ferrari el que me comprara para gastármelo. Así tengo que... Ok. Vale, te voy a dar chance de que lo inviertas. ¿En qué lo invirtieras? Lo invirtiera en real estate. Real estate. Sí. Ok. Sin duda alguna. Y si te quitaran todo y solo te dejaran con $10,000, ¿cómo crees que pudieras hacer esos $10,000, $200,000? Entonces ahí lo hiciera con un proyecto. Creo que fuera definitivamente con un startup que lo comenzara. Creo que con $10,000 ya puedes comenzar un startup bastante bonito. No necesariamente pudiera fondear todo el proyecto, pero ya puedes tener como un paso inicial o un aporte para buscar un par de socios y entonces fuera un startup. Sí. Ok, súper. ¿Algún último consejo que quisieras dar a las personas que están escuchando este episodio? ¿Algún emprendedor o algo así? Claro. Yo creo que en términos generales, creo yo que el consejo que yo le daría es el ser agradecido. Yo creo que a veces como que todos nos... ¿Cómo te puedo decir? Como que cuando comenzás y emprendés y todo vas con esa hambre y vas con toda esta figura de hacer un montón de cosas gigantescas, pero a veces como que la parte del agradecimiento lo perdemos y creo que es una figura que está ahí presente en todos casos. Por ejemplo, cuando tú decidís emprender del día uno, que tú venís y te juntás con otra persona que decide apostar lo mismo que tú, es tener ese agradecimiento porque alguien más está con esa misma visión y dispuesto a dar lo tuyo. En el momento que tenés inversionistas, agradecer la confianza en todas esas personas. Desde el momento en que ya armas un equipo, agradecer a todos esos empleados que de una u otra forma se suman y creen, como decimos nosotros, ¿verdad? Creen en tu Disneylandia o en el proyecto que tú les vendés. Entonces yo creo que sí es importante para todo emprendedor
el tener el sentido del agradecimiento, porque a veces si las cosas van mal, con mayor razón hay que estar agradecido, ¿verdad? Con los que fueron bien. Pero a veces cuando las cosas van bien, se nos olvida o de repente ya las cosas fue por resultado de nosotros y porque todo lo que hicimos bien. Y creo que es importante estar el agradecer gracias a quién comenzamos, gracias a quién estamos aquí. En el caso mío, como te mencionaba, pues, ¿verdad? Creo que sí hay cosas que pueden decir, bueno, estuve en el momento perfecto, pero si veo para atrás, las cosas se fueron dando. Y yo pues tuve la oportunidad de prepararme en los Estados Unidos y eso fue gracias al esfuerzo de mis papás. Y tengo un gran agradecimiento a mis papás. Tuve la oportunidad de fundar, pues, ¿verdad? Comenzar el proyecto de Hugo y de conocer, pues, ¿verdad? A estos socios espectaculares. Y hay un agradecimiento a Dios por ponérmelos en mi camino, pero también a ellos por remarla de la forma como lo hicieron. Y luego, pues, ¿verdad? Todos los grupos que le apostaron al proyecto y que nos continúan apostando. Yo creo que esa figura de agradecimiento es la que me genera el mayor compromiso para hacer que las cosas pasen y que los resultados se den. Ahorita en el caso de Nico, levantando millones de dólares en estas rondas, sí, viene un esquema de agradecimiento por creer en nosotros, pero ese agradecimiento inmediato se convierte en un compromiso abismal. Así que yo creo que es importantísimo tener la figura ahí de ser una persona agradecida. Y no solo por los pequeños logros, sino que también por las cosas sencillas, como despertarte un día más. Sí. Tener creo yo que es importante. Un montón de cosas que muchas personas en el mundo no tienen. Extremidades, la capacidad de oír, de hablar. Yo creo que hay que comenzar, después de que vivimos todos los que estamos aquí, que hemos sido sobrevivientes de esa pandemia, es por decir, agradecemos por haber sobrepasado eso. Tantas personas en nuestros alrededores que no tuvieron esa misma fortuna. Yo en mi caso tengo mi familia, ¿verdad? Completa, y mis papás, y gracias a Dios, pues, que pudimos sobre eso. Entonces yo creo que se viene un esquema extenso que cuando yo voy y trato de ir a ver a los porqués y las cosas, creo que definitivamente es el esquema de agradecimiento y puedo recomendarle muchas cosas a los jóvenes, que hay que ser tenaz, que hay que ser tu luchador, que hay que ser disciplinado y hay que ser dedicado. Pero yo creo que todas son importantes, pero creo que la principal es ser agradecido con lo que tenemos. Y cuando las cosas van bien, qué chévere, hay que celebrar. Y cuando las cosas no fueron ahí, pues agradecer por esas enseñanzas que también de repente algunos proyectos nos pueden dejar. Cabal. Ok, súper. Bueno, gracias Ricky por tu tiempo, por venir. Qué crack todo lo que están haciendo. Espero que ya en pocos años sean el unicornio, como tú decís que van a ser. Y pues que sigan expandiéndose en toda la región. Chévere. Primero Dios, felicitarte a ti, pues porque de verdad creo que se está armando un ecosistema de startups súper grande. Creo que es interesante. Hay muchas personas que a veces ven lo que está pasando o ven las marcas y algunos conocen esta historia. Bueno, tú en tu caso, pues verdad, sos parte de los cracks que nos apoyaron en los inicios de Nico. Y poder de repente abrir estos espacios, yo creo que no tienen valor, ¿verdad? Porque es abrirle las puertas a muchos jóvenes que de repente quieren esa inspiración. Y no es que estemos hablando aquí cuestiones mandando un cohete a la luna, no. Tal vez son cuestiones bastante básicas o que puedan parecer bastante sencillas. Pero a veces hay muchas personas que no lo han vivido y entonces que quieren un lugar, un punto para poder comprender o aprender de esas experiencias. Así que desearte todo lo mejor, felicitarte por lo que estás haciendo. He sido seguidor ahí, fan desde el día 1, desde que vi el primer podcast. Así que agradecerte por la invitación y felicidades para que sigas creciendo y que sigan viniendo muchos más emprendedores que solamente apoyen a este mundo, ¿verdad? En el que estamos metidos y que siga creciendo el ecosistema. Ok, súper. Gracias. A los que llegaron hasta aquí, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chévere.